Hola a todos, bienvenidos a Práctica Test. Esta es la segunda sesión de nuestro podcast, una nueva forma de apoyarlos para poder aprobar el examen teórico de conducir. Y siempre les vamos a recordar que la mejor forma, basado en la experiencia de nuestros propios estudiantes, es esta triada, esta TLC que ya hemos contado antes, este TLC, para el que les pueda gustar el inglés, ¿no? Que es test, libro y clases. O sea, mezclar la idea de practicar preguntas para rendir un examen con preguntas. Es lo mismo que prepararme para, por ejemplo, una prueba universitaria, ¿cierto? Luego, libro, lectura, acceder a esta información y al contenido, ya sea de forma física o digital. Ambas le pueden servir. Y finalmente, clases, videos o podcast, como estamos ahora, para tener una explicación de los temas que ayude a nuestro cerebro, por supuesto, a recordar esto en aquel día que para muchos es un día de muchos nervios, el examen. ¿Por qué mucha gente se pone nerviosa? Bueno, múltiples razones, pero en realidad es un momento importante en la vida. Y si actualmente en nuestro país casi la mitad de la gente que lo da repite este examen, aprobarlo de verdad puede entregar una confianza muy grande y reprobarlo puede hacer sentir muy mal a una persona. La clave, ¿cuál es? Creemos nosotros, prepararse de todas las formas posibles para ayudar a nuestro cerebro a aprender la información que aquí hay y además poder responder bien en el examen. Así es que vamos con este segundo tema llamado los principios de la conducción. En el libro del nuevo conductor, el tema 2 se llama los principios de la conducción. Se divide en 3 partes. En este podcast, como es ya clásico en Práctica Test, nos preocupamos de resumir algunas cosas que son aquellas muy potentes del capítulo. Igual les aconsejamos leerlo y hacer muchos tests, por supuesto. Entonces, veamos qué sucede con el funcionamiento del automóvil por una parte, donde vamos a hablar de los distintos elementos y sistemas del automóvil y cómo funcionan, los principales. Luego, la energía y las leyes físicas. Y por tercero, elementos de seguridad pasiva. Entonces, primera parte. Funcionamiento del automóvil. Aquí es muy bueno para aquellos que les guste reflexionar, hacer una comparación, un parangón, algo que nos ayude a entender y recordar. Y en clase siempre con los estudiantes comentamos esta gran idea de comparar el vehículo con el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema y muchas invenciones humanas copian este gran sistema de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, si yo pensara en el vehículo como el cuerpo humano, podría decir que el motor es la parte más importante. No hay un vehículo sin motor, por lo menos de los que nosotros nos preparamos para la licencia, ¿cierto? Entonces estos vehículos tienen una parte importante que es su corazón, el motor, ¿cierto? Pensemos que el motor, como nosotros tenemos corazón con latidos, el motor también tiene una forma de expresar su energía que no son latidos, sino que son giros. Y se llaman técnicamente revoluciones, o sea, cuánto gira por minuto. ¿Cuántos giros hacen un minuto? Esto es una sigla que es un RPM, revoluciones por minuto, y uno las puede visualizar en el tacómetro. Es una especie de reloj, digital o análogo, depende del vehículo, que nos indica qué tan acelerado está un vehículo, ¿cierto? Cuántas revoluciones por minuto tiene o está en ese momento. Ese es el motor. Bien, ahora vamos a hablar de algunos de los sistemas. No pretendemos cubrir todo, pero sí poder introducir a aquellos que no conozcan mucho el funcionamiento de los vehículos y que se estén preparando para el examen, por supuesto. Entonces tomamos 4 de los principales sistemas, hay más, pero los 4 que consideramos básicos, iniciales, bien, para dar el primer paso, que son el sistema de lubricación, el sistema eléctrico, el sistema de combustible y el sistema de refrigeración. Si se dan cuenta, continuamos haciendo este parangón con el cuerpo humano, ¿cierto? Si nosotros estamos en movimiento al hacer ejercicio, todos sabemos que existe electricidad en la neurosinapsis en nuestro cerebro. Necesitamos combustible, alimento, necesitamos refrigerarnos, tomar agua, porque nuestro cuerpo va utilizando ese líquido para enfriar nuestro sistema cuando estamos generando mucha energía en el ejercicio. Un vehículo es exactamente la misma lógica. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema de lubricación? El sistema de lubricación se centra principalmente en el aceite, el famoso aceite del vehículo. Tal vez ustedes han escuchado, ¿cuándo hay que cambiarle el aceite? Bien, la respuesta siempre va a ser, y esto por supuesto que se pregunta en el examen,
cuando el fabricante lo indique, lo sugiera. Esto está en el manual de cada vehículo. Bien, entonces, ¿cuál es la función de esta lubricación del aceite? Imaginemos que, así como nuestro cuerpo tiene partes blandas y partes duras, ¿cierto? Los vehículos también. Y estas partes son movibles para que funcione. Imaginen cómo funcionan distintas partes del vehículo que son metálicas, de aleaciones metálicas, si no tuvieran una capa de lubricación que provoca el aceite. Se gastarían más rápido, ¿cierto? Se oxidarían más rápido y en el movimiento, aparte de generar un gran ruido, podrían dañarse. Entonces, mantenerse lubricadas con un buen aceite, cambiado cuando corresponde y un aceite en buen estado, ¿bien? Permite alargar incluso la vida de esas partes móviles de los vehículos. Entonces, ¿el efecto del aceite cuál es? Es minimizar el desgaste. Esa es la posible respuesta si es que les aparece una pregunta como esta en el examen. Es minimizar el desgaste y la fricción entre las partes móviles del vehículo. Ahora pensemos en el sistema eléctrico. Todos sabemos que el vehículo tiene un sistema eléctrico, incluso cada vez más. Ya estamos hablando del futuro de la electromovilidad, que está comenzando recién en nuestro país. Están llegando vehículos híbridos entre bencinero y eléctrico, etc. Pero todos los vehículos tienen un sistema eléctrico que, pensando en el cuerpo humano, podríamos compararlo tal vez con nuestro cerebro. Bien, entonces el sistema eléctrico va a permitir, por supuesto, muchas de las funcionalidades del vehículo, desde el encendido de luces o algo tan simple como la radio, bien, hasta tal vez sistemas de posicionamiento global, estos famosos GPS. ¿Cuáles son los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico que nos lleva a lo que nos pueden preguntar en el examen? Primero, el alternador. ¿Qué hace el alternador? El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Y esta entra en movimiento a través de la correa del motor. O sea, el motor no solo genera energía mecánica para mover las ruedas, sino que al mover esta cinta, esta correa, también va a generar que el alternador pueda producir energía. Imaginemos los sistemas de las bicicletas antiguas, bien, con un dínamo, que a medida que pedaleaban, muchos de nuestros abuelitos tal vez, podían encender una luz sin una pila ni nada por el estilo, sin luz solar, solamente con la fuerza de su movimiento, y transformaban energía mecánica en energía eléctrica. Aquí sucede lo mismo. Bien, entonces el alternador produce esta energía. La energía producida se almacena ¿dónde? Adivinen, en la batería. Entonces así la batería se carga, ¿cierto? Con esta energía que el mismo vehículo provoca. Por eso quienes comiencen en la conducción, a veces uno se confunde mucho. Uno dice, la batería es como las baterías tal vez de mi smartphone, una batería de litio, o es como las famosas o antiguas pilas, que yo las pongo en una linterna y la linterna funciona. Aquí es más que eso, porque aquí la batería del vehículo tiene energía y almacena energía que es proporcionada por el alternador. Bien, espero que esa idea quede clara porque es un poco enredada en los primeros pasos del tema de la conducción. Ahora pensemos en el sistema de combustible. Bien, el sistema de combustible se compone principalmente de tres partes, que son el estanque, los conductos y una bomba. Bien, ahora el combustible, ¿cómo llega al motor? En los autos modernos, la mayoría de los vehículos modernos que ahora están circulando, ya digo esto por distintas normas que permiten o no entrar algunos vehículos, por ejemplo, en la región metropolitana. Bien, entonces cuentan con motores de inyección. ¿Qué significa esto? Que el combustible es inyectado directamente en la admisión. A diferencia de esto que les cuento, también existen algunos vehículos antiguos que funcionaban con el famoso carburador. ¿Qué es lo que pasaba ahí en el carburador? Ahí se mezclaban el aire y el combustible y después eran aspirados por el motor. Son dos sistemas distintos para utilizar el combustible. Bien. Ahora vamos a pasar al sistema de refrigeración. Este ejemplo que yo les daba con el cuerpo humano, de que cuando estamos haciendo ejercicio, nuestro cuerpo suda, ¿cierto? ¿Para qué lo hace el cuerpo? Para poder equilibrar nuestra temperatura. Cuando uno dice sistema de refrigeración, piensa en frío, y en realidad eso es. Pero la idea no es que el vehículo llegue a frío, sino que se mantenga en un equilibrio de temperatura, al igual que el cuerpo humano en ejercicio. Entonces, este sistema de refrigeración, ¿para qué está hecho? Está hecho para enfriar el motor y para ello se utiliza un líquido especial que se llama líquido refrigerante, que en el fondo es agua destilada con anticongelante. Si solo fuese agua
¿ya? Destilada para que no tenga minerales, ¿ya? Cuando la temperatura baja a los 0 grados, podría congelarse y no funcionaría. Por eso también tiene una mezcla con anticongelante. Y este circula por canales en bloque del motor y pasa desde ahí y se va al famoso radiador. Bien. Ahora pensaremos en el sistema de escape. Después de toda esta vuelta que dimos, desde el ingreso del combustible y las distintas energías que producía el motor, llegamos al final, que es el sistema de escape, después de haber quemado este combustible. Y ahí se produce una salida de gases que tienen monóxido de carbono, por lo tanto son venenosos. Y lo grave, aparte de ser contaminantes, es que es incoloro y no tiene olor, o sea, no lo puedo ver ni oler. ¿Qué significa eso? Que si un vehículo estuviese en malas condiciones o si una persona está expuesta a estos gases, podría intoxicarse. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de intoxicación que pueden aparecer en el examen teórico? Estos síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros. Después pueden aparecer otros, pero estos se identifican muy claramente. Y para un conductor, aunque ustedes no lo crean, es súper importante saber esto. Imaginen viajar con amigos o viajar con familia en un vehículo que no esté en buenas condiciones y tener estos síntomas. Uno podría al menos pensar y decir, oye, ¿será culpa de este vehículo? Hay que tenerlo en cuenta. La siguiente parte, nos damos un salto y nos vamos a la energía y las leyes físicas. No es la misma física tal vez que vimos en el colegio, algunas cosas se nombran, pero en general aquí no hay que tener miedo. Bien, vamos a pensar en estas leyes físicas divididas en 3 principales partes. En la inercia, gravedad y centrífuga. ¿De acuerdo? Repito. Inercia, gravedad y centrífuga. Son 3 fuerzas. ¿Cómo las voy a recordar? Tratemos de hacer alguna forma de imaginar aquí para poder pensar en ello. La primera es fuerza de inercia. La vamos a relacionar con una línea recta. O sea, cada vez que yo vaya en mi vehículo, hay una fuerza invisible e imaginaria, ¿cierto?, que está en la teoría de la física para poder entender un fenómeno natural. Entonces, cuando yo voy en mi vehículo, esta fuerza va a hacer que siempre yo vaya en línea recta. Entonces, cuando yo doble, si girara con brusquedad, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Imaginen estar sentado en el vehículo, manejar muy rápido, tal vez lo han visto en una película, y girar de golpe. El hombro izquierdo del conductor tal vez se iría hacia el vidrio, ¿cierto?, hacia la puerta. ¿Por qué? Porque el cuerpo trataría de ir en una trayectoria recta mientras yo gire el vehículo, ¿cierto? ¿Eso qué provoca? Que muchos vehículos que no toman curvas a una velocidad adecuada se pasen un poco de los límites y o provoquen un accidente o finalmente dejen una marca en algunas de las barreras que hemos visto en muchas curvas que están marcadas, ¿cierto? Segundo, la fuerza de gravedad. Esta es más fácil en realidad, ¿cierto? Porque se explica claramente, nos imaginamos a Newton debajo de un árbol, de un manzano, una manzana cayendo, ¿cierto? Yo tomo una manzana, la suelto y cae al suelo. Todos los objetos tienden a bajar. Entonces aquí vamos a pensar hacia abajo. Pero ¿cómo esto sucede en el vehículo? Cada vez que yo esté en una cuesta, por ejemplo, o en una inclinación, el vehículo va a tender a ir hacia abajo. Y eso es algo que tengo que tomar en cuenta para cómo estacionarme, cómo manejar, todo lo que se pregunta en el práctico, ¿cierto? Y en las clases, el embrague con el acelerador y el cambio, cómo lo hago cuando estoy inclinado, ¿ya? Esa fuerza que afecta ahí es la fuerza de gravedad. Y la última es la fuerza centrífuga. No sé si alguien recordará que antiguamente se utilizaba, aparte de la lavadora de la ropa, otra máquina que era redonda, que servía para secar la ropa. Cuando esta máquina giraba, la ropa se pegaba en los extremos y botaba restos de agua. Entonces, ese es el efecto justamente. Cuando hay un giro a alta velocidad, ¿cierto?, la masa, los cuerpos son expulsados, son empujados en realidad hacia afuera, ¿ya? Entonces eso explica cómo en algunos accidentes o también en unas curvas cerradas parecido a la fuerza de inercia, todo se va a empujar hacia afuera, no necesariamente va a salir disparado, depende de cada uno de los accidentes, pero la fuerza centrífuga, imaginen esta máquina de la lavadora que gira y empuja la ropa hacia afuera. Si estuviéramos dentro de un vehículo que está girando, estaríamos todos más o menos impulsados hacia afuera. Bien, ahora, la distancia de detención. Pasamos a un punto clave. Clave, ¿por qué razón? Porque se ha publicado en algunos medios, les puedo decir en las últimas noticias, en Canal 24 Horas, en CNN,
una noticia muy relevante, muy importante para todos quienes preparan su examen, que donde se ha dicho que desde enero a junio el 49% de quienes han dado el examen lo han reprobado. Y ahí también se señala cuál es la pregunta con mayor cantidad de errores, con un 79%, imagínenlo. O sea, aproximadamente 8 de cada 10 personas se equivocan en esa pregunta. Y es la famosa pregunta de la distancia de detención. ¿Cómo vamos a pensar en la distancia de detención? Lo vamos a llamar distancia de detención total. ¿Qué significa esto para quien lo escucha por primera vez? Cuando yo voy en vehículo y voy a detener el vehículo, por ejemplo, al frenar por una emergencia, como voy avanzando, el vehículo va a tomar una distancia antes de detenerse por completo. Y esa distancia que recorre el vehículo está determinada por la velocidad, también por el peso del vehículo, mi reacción, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una generalidad para calcularlo. Entonces, si yo voy a una X velocidad, voy a necesitar dos elementos que se separan en su nombre. Uno se llama distancia de reacción. ¿Quiénes reaccionan? Las personas, ¿cierto? No los vehículos. Entonces, la distancia de reacción es como la distancia de la persona, el conductor. Luego la distancia de frenado. ¿Quién frena? ¿Las personas o el vehículo? El vehículo es el que frena. Yo activo el sistema de frenos, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en la distancia que recorre el vehículo debido a cuánto se demora la persona en activar los frenos. Luego la distancia que recorre el vehículo después de que la persona, el conductor, pisó el pedal y el vehículo logró frenar. Y la suma de los dos se va a llamar distancia de detención total. ¿Cómo se calculan? Es muy bueno acá en un podcast poder pensar el cómo se calcula porque no estamos mirando una pantalla, no nos estamos viendo entre nosotros. Entonces, imaginen lo siguiente y no olviden lo que les voy a contar. Multiplico por 3, por 5 y sumo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, si voy a 60 km por hora en una vía con la calzada seca, con neumático en buenas condiciones, un vehículo en buenas condiciones, todo su sistema de frenado, a 60 km por hora, una persona ve una dificultad de las vías, observa, piensa y activa el pedal, puede resultar eso en un segundo. A 60 km por hora multiplico el primer dígito de la velocidad, que es 6 por 3. 6 por 3, 18, ¿cierto? Lo tengo. Entonces ahí multipliqué por 3 para tener la distancia de reacción. Luego tomo el mismo 6 de los 60 km por hora y lo multiplico por 5, pensando ahora en cuánto se demora el vehículo en frenar. Y esto se llama distancia de frenado. 6 por 5, 30. Entonces ahora sumo 18 más 30 y me da 48. Entonces la distancia de detención a 60 km por hora, con pavimento, neumáticos y freno en buenas condiciones, sería de 48 metros. Esa es la distancia más aproximada posible de calcular de forma mental en el fondo, sin calculadora, sin un papel, ¿ya? En el momento del examen de conducir teórico. Así que no lo olviden, multiplicar por 3 para la distancia de reacción, que es de las personas, multiplicar por 5 para la distancia de frenado, lo que se demora el vehículo en detenerse, y la suma de ambos me va a dar la distancia de detención total. Lo decimos con este apellido total para más o menos recordar que es cuando el vehículo deja de mover en el fondo sus neumáticos, deja de avanzar, ¿cierto? Entonces, no lo olviden porque la distancia de detención, y esta pregunta es la pregunta con mayor reprobación en el país en este mismo año. Bien, ahora vamos a pasar de la distancia de detención, para que no lo olviden, a la última parte, que son los elementos de seguridad pasiva. En los elementos de seguridad pasiva vamos a comenzar con el famoso cinturón de seguridad. Y aquí hay que tener muy claro lo siguiente, que todos están obligados en un vehículo a viajar con cinturón de seguridad de manera individual y que los cinturones en el fondo son obligatorios en los asientos traseros, que antes no lo era, desde el año 2002 en nuestro país. Si alguien no ajusta bien su cinturón de seguridad, pensemos en el conductor, ustedes están preparándose para dar el examen. Si alguien no lo ajusta bien, podría sufrir algunos de los siguientes problemas. Uno de los principales se llama efecto submarino. ¿En qué consiste? ¿Por qué submarino? Pensando en este sub, hacia abajo. Consiste en que cuando el cinturón no está bien ajustado y alguien se ve involucrado en un accidente, un choque, ¿cierto? El movimiento del cuerpo va a ser primero ir hacia adelante, volver atrás al respaldo y luego
en el fondo literalmente sumergirse, irse hacia abajo. Si ustedes piensan eso, adelante, atrás y luego abajo, como hundirme, ¿dónde podría hundirme? En el espacio del habitáculo diseñado para el conductor, donde están los pedales y todo. Hay poco espacio, ¿cierto?, debajo del manubrio. Entonces imaginen en un choque a alta velocidad los daños que podría provocar una persona con el cinturón de seguridad mal ajustado, mal posicionado, sufrir el efecto submarino. Bien, esa es una pregunta de examen también, así que no lo olviden, el famoso efecto submarino provocado por un cinturón de seguridad no bien ajustado. Ahora pensemos en el famoso airbag, estas bolsas de aire. Los famosos airbags que muchos autos modernos traen, algunos traen más airbag que otros. Y vamos a decir dos cosas importantes para no olvidar. Siempre pensando en el futuro, en ser buenos conductores y comprender esto, pero también en la proximidad de rendir el examen y aprobarlo. Dos datos clave. Uno, el airbag reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales. O sea, con un cinturón de seguridad bien posicionado sin airbag, podría tener daño cervical en cierto accidente. Con el airbag podría reducir esa probabilidad de daños en una gran cantidad. Y otra cosa muy importante es que el airbag es eficiente cuando se utiliza en conjunto con el cinturón de seguridad. O sea, si una persona va sin cinturón y cree que va muy seguro porque su vehículo tiene muchísimos airbags, está en un grave error. Bien, estos dos sistemas están pensados para funcionar en conjunto. Así que no lo olviden porque también podría ser alguna pregunta de examen, ¿no? Ahora vamos a pasar a algo muy simple que es el apoyacabezas. Uno no le toma tanta importancia tal vez, o en general no lo hacemos, incluso al comprar un vehículo. ¿Quién se preocupa tanto de si el apoyacabezas está en buen estado, como por ejemplo que se pueda regular su altura? O algunos tipos de modelos de City Car, si tienen o no tienen apoyacabezas traseros. Entonces, ¿cuál es la función de este famoso apoyacabezas? Es evitar daños cervicales cuando se es impactado principalmente en choques que son por atrás en el vehículo. Entonces, si ustedes mezclan el cinturón de seguridad bien ajustado, la presencia de airbag y además un apoyacabezas también bien ajustado, pueden evitar daños cervicales graves. En algunos casos, la posible muerte. Bien, donde no existan estos sistemas de seguridad o alguien no lo use correctamente. ¿Cuál es la altura adecuada de estos apoyacabezas para que ustedes puedan aprovecharlos de la mejor forma? Y también obviamente puede aparecer como pregunta de examen, es que queden situados en la parte superior de la cabeza a la altura de los ojos, que es como la parte media de nuestra cabeza, ¿cierto? La nuca, pensando en la altura de los ojos, dependiendo de la altura de cada persona. Ahí debería quedar apoyado el apoyacabezas, valga la redundancia, por supuesto. Y vamos a ver cómo parte final del apoyacabezas junto con el cinturón de seguridad, otro efecto que se llama efecto latigazo, que es un fuerte cambio en la dirección del cuello, en un accidente, ¿cierto?, que oscila respecto al torso. Entonces, si la cabeza no está bien apoyada en un choque, podría ocurrir este movimiento. Y ese movimiento es muy peligroso y podría ser grave. Como resultado de este azote cervical, se puede provocar, por ejemplo, un esguince cervical, que es una lesión bien peligrosa. Es el famoso efecto latigazo. Tristemente, muchos pilotos de conducción profesional en algunas competencias lo han sufrido. Bien, y le ha provocado hasta la muerte a algunos. Entonces, es complejo el famoso efecto latigazo, porque literalmente el cuello hace mover nuestra cabeza como si fuese un látigo. Así que esperamos que esta segunda sesión de podcast del libro del nuevo conductor aquí en Práctica Test haya sido también un buen aporte a quienes lo han estudiado, tal vez cansados por la universidad, como les contaba, por el trabajo, o tal vez lo que estamos viviendo y están con los nervios de dar un examen que mucha gente reprueba. Pero tranquilos, porque en el fondo la mayor cantidad de las personas que reprueban tal vez no practican test, no leen el libro, no van a clases, ni mucho menos escuchan un podcast. Imaginen ustedes que, espero, hagan las 4 cosas, ¿ya? Nos escuchamos, nos conectamos, nos contactamos y nos apoyamos para poder rendir el examen de conducción en la próxima sesión de podcast en Práctica Test. Un abrazo a todos.